Bien, en esta ocasión vamos a revisar las actividades, las notas de nuestra sesión número 7, de nuestra secuencia número 2, de nuestro libro de ciencias de tercer grado, que tiene énfasis en química. Bien, continuando con las diversas propiedades que tiene la materia, vamos a analizar las propiedades que se denominan propiedades térmicas. Hemos estudiado en sesiones anteriores lo que es la temperatura de ignición y la temperatura de ebullición. Ahora, en este caso, dice que una de las propiedades físicas que ya conoces es la temperatura de fusión. Precisamente la baja temperatura de fusión del chocolate es la causante de que éste se derrita en tu bolsillo o bajo el sol. Es decir, sería una temperatura en la cual el material se hace, digamos, duro. Por ejemplo, digamos, tienes un vaso con agua y lo pones en el congelador. En algún momento, digo, sería un poquito más para una cuestión de laboratorio que una cuestión de la vida real. ¿Quién no pone hielo, sobre todo en época de calor? Entonces, digamos, sí sería un poquito poco convencional que agarraras tú, digamos, tu termómetro y pudieras ver cómo va disminuyendo la temperatura de ese líquido, de esa agua, hasta que se convierte en un sólido, ¿sí? Que básicamente esa es la temperatura de fusión. Ojo, aquí estamos hablando de agua. Por supuesto que hay otros líquidos, otros compuestos, que su temperatura sería de fusión, o sea, la temperatura para pasar de estado líquido a estado sólido, muy distinta a la del agua. Pero el ejemplo más común, digamos que pudieras tener idea, porque a lo mejor lo has visto en la cocina, pues sería el estudio del agua. Esta temperatura de fusión que generalmente se alcanza a los 0 grados centígrados. Claro, no sería un termómetro común y corriente, no sería como el que utilizas para calcular la temperatura corporal, pero bueno. Ahora, dice, así como responden a interacciones mecánicas y eléctricas, los materiales también lo hacen de forma distinta ante las interacciones térmicas. Entonces vamos a ver la primera propiedad térmica. En este caso vamos a tener la conductividad térmica. Vamos a subrayar, sacar algunas ideas y ponerle algunas imágenes. Yo ya te he propuesto algunas imágenes por cuestiones de que no se extienda mucho el video, pero será interesante que tú también rescataras estas ideas, ¿sale? Entonces, nos plantean, cuando dos cuerpos a diferentes temperaturas entran en contacto, intercambian energía en forma de calor hasta que sus temperaturas se equilibran. Y muchas veces nos sucede, por ejemplo, cuando nos bañamos, tenemos una llave con agua caliente y otra que nos proporciona agua, digamos, templada. Es cierto que sería raro que anduvieras con un termómetro checando cuál es la temperatura, pero muy probablemente hablaremos de un concepto que decimos coloquialmente, bañarnos con agua tibia. ¿Y eso qué es el agua tibia? Pues es que en realidad, si tú tienes agua caliente, vamos a inventar que esta agua saliera a 60 grados centígrados, estamos inventando, y el agua, digamos, fría, que bueno, no es helada, pero digamos que tuviera unos 20 grados centígrados, de modo tal que si tú los combinas, los 60 grados con los 20 grados, tu agua tibia, digamos así, tu agua tibia sería de aproximadamente 40 grados centígrados, que si tú lo pones, digamos, un comparativo entre 60 y 20, pues combinándose llegarían a un punto intermedio, ¿no? Bueno, es decir, las temperaturas, digamos, entre el cuerpo caliente y el cuerpo frío
se empezarían a compartir energía calorífica, hasta que los dos tuvieran la misma temperatura. Es decir, los átomos de la sustancia que está caliente están activos, muy movidos. Claro, tú no lo puedes ver, tú nada más sientes y punto, pero las partículas que las componen están muy movidas de un lugar a otro, digámoslo así. En cambio, cuando tienes un cuerpo que está frío, normalmente sus moléculas tienen un movimiento más lento, y bueno, cuando las pones en contacto, entre las partículas que van rápido y las que van lento, empiezan a chocar entre ellas, y las lentas ganan velocidad y las rápidas pierden velocidad. Eso hace que las partículas en algún momento queden de la misma velocidad, a la misma temperatura. Claro, nosotros no podemos ver las partículas moverse, ni las que van lentas ni las que van rápidas, porque eso de lento y rápido es un tanto subjetivo. Entonces, ¿qué es lo que te propongo? Pues una imagen como esta, en la cual tú tienes un cuerpo a alta temperatura, lo puedes ver en tu termómetro, aquí imaginario, y en cambio tienes de este lado un cuerpo que tiene una temperatura baja. Pues bueno, se intercambian y quedarían más o menos a la mitad, ¿no? Digamos, si lo ves, este tendría 1, 2, 3 rayitas, te marcaría, este nada más te marcaría una. Pues después de intercambiarse, ya no quedaría, digamos, simbólicamente, ya no queda ni azul ni roja, ¿no? Queda una especie de morado que llegaría a la mitad, ¿no? A la segunda rayita. Entonces hay un flujo, y esto se llama conductividad térmica, ¿sí? Pero, ojo, no todos los materiales son buenos para transportar este tipo de energía. Aquí fíjate que dice: los materiales responden de maneras distintas al paso del calor, y por ello pueden ser buenos o malos conductores. Y esto no es malo, es muy deseable. Por ejemplo, imagínate un sartén que no tuviera un mango hecho con un material que permita a las personas sostener ese sartén, el mango del sartén. Es cierto que hay algunos sartenes que el mismo material del que está hecha la zona donde se cocinan los alimentos y el mango son el mismo. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que terminas haciendo? Pues agarras un trapo, y el trapo no es un buen conductor de la energía térmica, y eso te permite manipular tu sartén. Ahora, también hay sartenes que tienen el mango de algún tipo de plástico, algún tipo de polímero, que es buenísimo para no transportar el calor, de modo tal que puede estar muy caliente tu sartén, pero el mango no le pasa nada y lo puedes tomar sin ningún guante o sin ningún trapo. Entonces, a la propiedad de los materiales de conducir calor se llama conductividad térmica. Y qué bueno que haya cosas que sean buenas para conducir el calor. Por ejemplo, el sartén. En este caso, los metales son muy buenos para conducir el calor. Y qué bueno que sean para eso. Pero en otros casos, sería muy deseable que algunos materiales sean malísimos para conducir el calor. Por ejemplo, te imaginas, aquí te pongo de ejemplo, alguien con un soplete, digamos, tratando de quemar la mano de alguien, pero si en medio está un material que es un aislante térmico, pues puede que quede, digamos, flameado la pared, pero la mano de la persona va a quedar sin ningún problema. Entonces, es muy deseable estudiar la conductividad térmica, ya sea porque quieres que conduzca la energía térmica o porque no quieres que conduzca la energía térmica. Déjame ponerte algunos efectos o condiciones muy naturales, y que es otra propiedad que se llama la dilatación. Voy a poner esto en negritas. Dilatación y conductividad térmica. Entonces, conductividad térmica es como esa disposición que tienen algunos materiales para conducir calor. Y ahora, hay algunos materiales que cuando se les aplica calor, lo que les pasa es que
digamos, se estira. Y eso, bueno, se le llama dilatación. ¿Y qué es la dilatación? Pues es la variación del tamaño cuando se le aplica calor a un cuerpo, ¿sí? Entonces, como respuesta a la variación de temperatura, el tamaño del material cambia. Y a este cambio de tamaño se le llama dilatación. Por ejemplo, piensa en unas vías del tren. A lo mejor nunca has visto unas, pero en las vías debe haber una separación entre una estructura y otra. Por ejemplo, aquí esto está sujeto con esta estructura, pero estas que tú alcanzas a ver dentro de la elipse roja, hay una separación. Espero que en el video se pueda ver muy claramente. Yo aquí lo puedo ver, por supuesto que le puedo ampliar la imagen para que puedas ver que hay una separación. Oye, pero ¿por qué es bueno que haya una separación? Pues por el hecho de que haya calor, ya sea porque el ambiente calienta las vías o porque a la hora de pasar los vagones calientan con el rozamiento. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que se van a estirar un poquito. A los ojos de muchas personas ni les pasa por la cabeza, ni les interesa. Pero para los ingenieros, los que diseñan este tipo de estructuras, es muy importante dejar estos espacios porque saben que va a haber unos momentos, bueno, meses pues, que van a estar sometidas a un mayor calor y se van a estirar. Entonces, cada vez están más cerquita una estructura de la otra, pero no se van a tocar. Porque, ¿cuál sería el problema de que estuvieran todavía más juntas? El problema es que una estructura empujaría, digamos aquí voy a proponer donde está insertar forma, por ejemplo, esta estructura empujaría a la izquierda, voy a ponerla de un tamaño más grueso, vamos a ponerle un color rojo que resalte, va a empujar en esa dirección y la otra estructura también va a empujar, pero de modo tal que se van a encontrar, es decir, se van a enfrentar. Y si no dejaran ese espacio, voy a poner un poco más grueso, y si no dejaran ese espacio, lo que pasaría es que se deformarían estas. Tal vez visto de la parte de arriba, verías que esta se enchueca a la derecha y hasta a la izquierda, o viceversa. Entonces, eso es algo indeseable, porque cuando pase el siguiente vehículo, esta, digamos, deformación que pueda tener, pudiera causarle algún daño a las estructuras del tren o podría descarrilarlo. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en el diseño. ¿En dónde más vemos este tipo de dilataciones? No sé si has visto, déjame buscar si tenemos aquí la oportunidad de buscar, digamos, banquetas, espacio. No sé si te has dado cuenta, en estas estructuras de las banquetas siempre se dejan unas líneas y la idea sigue siendo la misma que igual aquí se tiene que dejar un espacio. Claro, en algunos no los dejan, por eso es que muchas veces el cemento se levanta y no por las raíces de un árbol, simplemente porque empiezan a chocar, se calientan. Obviamente estos son cuestiones de milímetros, pero lo suficiente como para deformarse o agrietarse. Entonces, ¿qué es lo deseable? Que para evitar esas grietas hay que dejarle unos espacios que le permitan al cemento estirarse en ciertas épocas del año, sobre todo en épocas de calor, sin que eso haga que se rompa el asfalto. Entonces, es parte de la dilatación de nuestro concepto. Y existen tres tipos de dilatación. La dilatación lineal, que es básicamente, fíjate, este es un símbolo como de frío y este de calor.
Si algo frío lo calientas, lo que va a suceder es que se va a estirar. Obviamente aquí está un tanto exagerado para que tú lo puedas ver, pero en ciertos dispositivos sería indeseable que se estirara. Entonces, en este caso, eso se llama dilatación lineal solamente en una dirección. Ahora, hay dilatación superficial, voy a poner esto en negritas. Dilatación superficial, ¿qué será? Pues las superficies. ¿Como cuál? O como la que acabamos de ver, que sería, digamos, la dilatación superficial sería como los bloques, las estructuras de las calles, porque es un área. Y un ejemplo de dilatación lineal sería como las vías del tren. Entonces la superficial se extienden un poco más con la presencia de calor. Y hay finalmente el último tipo de dilatación es el volumétrico, es decir, ya no solamente se estira en una dirección, por ejemplo hacia el frente, sino también hacia la derecha o hacia la izquierda y además también hacia arriba, o sea, tiene una dilatación volumétrica, tridimensional. Bien, básicamente esa es la idea. Te sigo insistiendo en que rescates algunas ideas de cada una de estas sesiones. Por ejemplo, aquí ya sería la sesión 8. Tú dices, bueno, es que ya no tengo que hacer nada en la sesión 7. No, claro que sí, hay que rescatar esos conceptos. Y si le puedes añadir alguna imagen, te va a ser más útil. Ahora, podemos ver que hay dentro de los materiales algunos que son buenísimos para conducir el calor, unos más que otros. Por ejemplo, esta se supone que sería los coeficientes de dilatación. Algunos te indican que se estiran más o se van a estirar más y otros que se van a estirar menos. Bien, pero la idea de explicarte esto sería que también se pueden medir. Por ejemplo, aquí dice, el acero de las vías férreas tiene un coeficiente de dilatación de 1 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1, lo cual implica que para 1 metro de riel, el aumento de su temperatura en un grado centígrado incrementará su longitud en, ¿qué será? 1 por 10 a la menos 5 metros. O sea, una cosita de nada. O sea, esto sería una decena, o digamos 10 centímetros. Esto sería 1 centímetro. Si aquí tuviera un 1, aquí sería 1 centímetro. Aquí 1 milímetro. 10, bueno, ya sería algo así como 100 milímetros. Pues 100 milésimas partes de 1 metro. O sea, una cosita de nada. Pero vuelvo a insistirte, eso hablamos de 1 grado centígrado. Recuerda que hay momentos en los cuales la temperatura se eleva tranquilamente 20 grados de la temperatura de la noche a la temperatura máxima en el día. Entonces, probablemente esto va a decir, pues es que si tú le dejaste, digamos, 8 centímetros de distancia, no tienen por qué chocar. Y hasta cierto punto tiene razón. Pero recuerda que con el paso del tiempo las estructuras se van estirando, pero no necesariamente regresan a su posición original. Imagínate, la banqueta en época de calor se va a estirar. Y en época de frío, cuando regrese, ¿crees que va a tomar su posición original? No. Tarde o temprano, todo se va a tener que agrietar. Tarde o temprano. Se van a empezar a deformar. A veces unas piezas más que otras. Pero eso quiere decir que es algo indeseable. Pero bueno, se puede medir. Yo te pido de favor que aunque no haya necesariamente actividades, si hay algún concepto, rescata algunas ideas como aquí te lo propongo. Es cierto, no te tienes que andar inventando conceptos, puedes investigarlos, por supuesto, pero sería bueno que rescataras de los que ya tienes ahí disponible en tu libro de texto y a lo mejor enriquecerlo con algún video para que te quede aún más claro cada uno de los conceptos de los cuales estoy hablando. Pues bueno, repasa con calmita el video, toma tus notas, haz algunos dibujos, es muy recomendable
ve el video por pausas, compáralo con tu libro de texto y bueno, no queda de otra más que seguirte agradeciendo tu atención y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.